Hoy estaremos hablando acerca de lo que es la introducción al cálculo diferencial, para lo cual estaremos viendo la definición que es el cálculo diferencial, para lo cual también debemos estudiar en qué consisten los límites de una función, qué son las derivadas. Vamos a ver una explicación gráfica acerca de lo que es la definición de la derivada con la ayuda del software GeoGebra y finalmente estaremos haciendo una explicación gráfica de algunas funciones típicas de derivadas también con la ayuda del software GeoGebra. Entonces, manos a la obra. Vamos a empezar definiendo qué es el cálculo diferencial. El cálculo diferencial, pues, es una parte del cálculo infinitesimal y del análisis matemático que tiene como objetivo estudiar cómo cambian las funciones continuas según cómo las variables cambian de estado. El principal objeto del estudio del cálculo diferencial es la derivada. Como básicamente este video está orientado acerca de lo que es la explicación gráfica, en qué consiste, cuál es la definición de una derivada, pues es importante que tengamos estos conceptos previos claros. Continuamos. Límites de una función. Obviamente, para estudiar derivadas, pues hay que tener claro el concepto de límites, el cual estaremos definiendo como sigue a continuación. Un límite, pues es su idea intuitiva, forma parte del acervo popular. Es decir, que un límite es o significa aproximarse a una meta que no necesariamente se logra alcanzar. Se puede llegar muy cerca a ella, pero no necesariamente se logra alcanzar. Y en el ámbito matemático, esta idea se ha plasmado en una definición que es cuando la variable independiente, la variable x, tiende a un valor específico. Puede tender a un valor 3, 3.1, 4, 5, 7, menos infinito, más infinito, 0, en fin, a cualquier valor. Esto nos va a ayudar a entender el concepto de lo que es el límite. Seguidamente vamos a definir entonces, con visto estas dos láminas anteriores, lo que es la derivada de una función. En el cálculo diferencial y análisis matemático, la derivada de una función es la razón de cambio instantánea con la cual varía el valor de dicha función matemática según se modifique la variable independiente. Dicho de otra forma, es un punto de la recta tangente que corta a dicha función en un lugar específico en el eje X, en el eje Y de la función. Veamos entonces gráficamente en qué consiste el proceso de la definición de una derivada, para lo cual nos vamos a apoyar con el software GeoGebra, que lo pueden descargar, es un software de aplicación gratuita y pues nos permite gráficamente evaluar las funciones. Ok, para la explicación gráfica acerca de lo que es la definición de una derivada, nos apoyaremos con la función f de x, que no es más que una parábola con vértice en el origen, donde podemos señalar un punto x que corta a la función que está en rojo, que es la parábola, y tiene su imagen en el eje y, que es el punto f de x. Y vamos a señalar otro punto, le vamos a agregar a esta x que estamos observando acá una pequeña cantidad h, es decir, que este punto que tenemos acá sería x más h, y si nos vamos acá a la función, cortaría en el punto f de x más h. Así como está graficado, vemos que esa recta corta a la función en dos puntos. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que nos quiere decir, señores, es que esto es una recta secante. Es decir, que una recta secante es aquella recta que corta a una función por lo menos en dos puntos. Pero precisamente lo que queremos buscar nosotros o lo que queremos graficar es una recta tangente. Es decir, que este punto marcado aquí como D se acerque tanto al punto B que tienda a 0, por eso es importante el concepto de límite, que ese punto x más h es tan pequeño que prácticamente la recta que tocaría
a la función sería una recta tangente. Veámoslo gráficamente. Yo voy a desplazarme y voy a tratar de minimizar al máximo. Fíjense cómo los puntos se van acercando. Quiere decir que cada vez h es más pequeño y más pequeño y más pequeño, pero nunca llegaría matemáticamente a estar en el punto B, pero es tan pequeño que infinitesimalmente podemos decir que tiende a cero. Por eso es importante acá el concepto de límite. Entonces, señores, fíjense que acá el punto f sub x y el punto f sub x más h están tan pegados porque h tiende a cero que la línea que se forma, fíjense, es un punto de la recta tangente a la función f de x. Nos vamos acá otra vez para explicar matemáticamente en qué consiste esta recta tangente. O sea, cuál es la pendiente de esta recta tangente. La pendiente de una recta no es más que el ángulo que forma esa recta con el eje de las x. Es este ángulo que yo estoy señalando acá. Y viene dado por la función, si esto es un triángulo rectángulo, como lo pueden observar aquí, el triángulo que se forma entre el eje de las x y esta recta que estoy señalando acá, que tienen el triángulo rectángulo, donde esta distancia es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Si matemáticamente cateto opuesto sobre cateto adyacente no es más que tangente de la recta, que es esto que estamos viendo acá, que sería y sub 2 menos y sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1. ¿Y quién es en este caso específico? ¿Quién es x sub 2? X sub 2 es este punto que está acá, que estoy señalando, que es f de x más h, menos el punto f de x, que es este que está acá, sobre su equivalente en el eje de las x, que sería x más h menos x. Y fíjense que aplicando esta x negativa en el denominador con esta x positiva se cancela y nos queda que la pendiente de esa recta es f de x más h menos f de x sobre h, teniendo en consideración que cuando h tiende a cero, obviamente, pero h no podría matemáticamente ser cero porque nos daría una indeterminación. Porque si cualquier número dividido entre cero, pues da una indeterminación. Y matemáticamente eso es inaceptable. Por tal razón, h es un número tan pequeño que tiende a cero, pero sin llegar a ser cero. Por eso es el concepto de teoría de límite. Entonces, definiendo lo que es el límite de la función, no es más que la pendiente en un punto de la recta de f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a cero. Y vamos a verlo gráficamente nuevamente acá. Es decir, que en la medida que este punto lo vamos acercando, el punto D lo vamos acercando al punto B, cada vez esa secante, porque sigue cortando a la parábola en dos puntos, va a tender a cero, que en algún momento el punto es tan pequeño que no es más que una recta tangente. Bueno, señores, esto es lo que es la definición de matemática acerca de lo que es el límite de una función. Como todos sabemos, y se nos ha explicado en varias oportunidades, pues la derivada de una ecuación cuadrática es una recta, en fin, la de una cúbica es una parábola. Seguidamente vamos a graficar, con la ayuda de este software, vamos a graficar funciones para que veamos lo que les acabo de decir, pero gráficamente. Ok, continuamos. Aquí tenemos una línea recta dada por esta función que ven ustedes acá, f de x es igual a 3x menos 6. Si nosotros sabemos la derivada de esta función es igual a 3, porque la derivada de una constante es igual a 0, esto se hace 0, y la derivada de x es 1 y 3 por 1. Vamos a mover un punto de en esta recta y GeoGebra nos va a estar graficando su derivada. Me muevo hacia... Fíjense cómo se observa que la derivada de esa función es una recta y igual a 3. Fíjense que el corte lo hace el eje de las y. Entonces la derivada de una recta es una constante, una función constante, en este caso x igual 3.
Ok, continuamos. Ahora tenemos una ecuación cuadrática, en este caso una parábola. Voy a estar moviendo cualquier punto acá en la parábola y se nos va a estar graficando por acá la función de la derivada. Como es una ecuación cuadrática, pues lo resultante, función debe ser una línea recta. Todos sabemos que la derivada de una ecuación cuadrática pues es una recta. Vean, moveré el punto acá y GeoGebra nos estará graficando su derivada. Sé cómo voy desplazándome a través de la curva y fíjense, están viendo la línea recta en cada momento, la tangente a la curva en cada punto, y fíjense que su resultante no es más que una línea recta, es decir, que gráficamente acabamos de demostrar, aquí tenemos la función f de x, que es 0.5x menos 25 al cuadrado más 100, que es esta función, y esta es su función derivada. Es decir, que la derivada de una función cuadrática es una línea recta. Por acá les traigo otra función que sería esta f de x es igual a x a la 6 menos 100x al cuadrado, que nos da como especie de esta w. Vamos a observar gráficamente cuál es la derivada, cuál es su función derivada. Vamos a desplazar un punto por cada parte de la función derivada y veamos lo que nos va graficando GeoGebra. Fíjense cómo nos está dando. Es decir, que la función la función resultante de una derivada de grado 6 es una función de grado 5 con sus puntos máximos y mínimos, como podemos observar. Esto es bastante interesante para que gráficamente veamos el comportamiento de las funciones. Les invito a que descarguen el software GeoGebra. No es tan difícil de usar. Cualquier cosa les estaré dejando copia de estos archivos para que ustedes simulen cualquier curva que se les ocurra con la ayuda de este software. Porque hay que aplicar una serie de cosas acá en el software de detalle, no es nada complicado, pero entonces para efectos toman este modelo, simplemente cambian la función y ellas automáticamente le graficará la recta tangente en cada punto y va dejando su huella. Para usar la jerga de GeoGebra irá dejando su rastro. Es decir, que fíjense qué es lo que hace uno acá en GeoGebra. Grafica la función, manda a mover un punto alrededor de la función, manda a graficar una recta tangente y le va dejando la huella a la recta tangente, que no es más que lo señalado en este color violeta o lila, tal vez más claro, y es la derivada de esa función de x a la 6, que sería esta de x a la 5. Pero fíjense lo interesante y lo práctico que resulta el manejo del software a fin de entender gráficamente cuando nos explican los profesores qué es una derivada. Ok, acá tenemos una ecuación cúbica, por acá la tenemos, f de x es igual a x al cubo menos 9x más 7, que no es más que esta función que tenemos por acá. Vamos a ubicarla un poquito más hacia el centro y, al igual que en los casos anteriores, grafiquemos su derivada, es decir, que debe ser una ecuación cuadrática, porque ella es del tipo x al cubo. ¿Qué quiere decir? Que su resultante debe ser una parábola. Veamos qué nos dice GeoGebra. Aquí va graficando. Hay que moverse con cierta... Y efectivamente, fíjense cómo acabamos de demostrar que la derivada de una función cúbica es una parábola gráficamente. Allí la tienen. Estoy paseando por acá por cada punto para fin de rellenar estos espacios en blanco que está dejando por haber pasado
con una velocidad relativamente rápida por el punto. Entonces, fíjense lo interesante, vuelvo a repetir. Acabamos de demostrar gráficamente que la derivada de una función cúbica pues es una parábola, que acá la tenemos. Es decir, fíjense qué es lo que hace el software. Fíjense que cada vez que yo desplazo este punto A, me va graficando una recta tangente. Fíjense cómo se va moviendo una recta tangente. Y esa recta tangente forma finalmente una parábola. Por eso es que los profesores siempre nos dicen, la derivada de una ecuación cúbica es una parábola. Esto era lo que nos querían decir los profesores. Y aquí están viendo ustedes la derivada en cada punto, que con la ayuda de este software, pues es muy sencillo ir viendo o haciendo la gráfica respectiva. Veamos una última gráfica, pues para dar por finalizado este interesante video. Ok, señores, observemos, aquí tenemos otro ejemplo. Observen esta función del tipo f de x es igual a 10x elevado a la 1/3, que nos da como resultado esta gráfica que tenemos acá. Grafiquemos su derivada. Vamos a movernos desde más infinito, nos desplazamos hacia el menos infinito, pasamos por 0. Entonces, acá vamos a analizar un poquito esta curva. Vamos a graficarle estos puntos aquí para... Fíjense lo interesante de esta curva, que cuando x tiende a 0, fíjense que su derivada tiende a infinito, se eleva bastante acá y pues nos da como resultante esta gráfica. Bueno, de esta forma aquí ustedes pueden jugar con su imaginación, pueden graficar las funciones que ustedes quieran. En la descripción del video pues les estaré dejando este archivo a fin de que les sea fácil. Allí ustedes ven cómo se elabora. En el caso pues que quieran graficar ustedes la función que crean más conveniente, solo tienen que cambiar la función f de x acá, que se hace en esta parte de entrada que estoy señalando por acá. El uso del software GeoGebra es bastante sencillo, no tiene gran complicación. Sin embargo, en YouTube pueden conseguir otros videos pues que le facilitarán el estudio, el aprendizaje de este novedoso software. Muchas gracias y hasta la próxima.